Los acosadores del día de hoy son muy especiales. Todos y cada uno de ellos llevan una particularidad muy suya que hace de sus respectivas historias algo como mínimo interesante y muy aterrador. Oscuros, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Nancy. Hola Ger, ya llevo un tiempo siguiendo tu canal. La verdad me gusta mucho escuchar las narraciones antes de dormir. Esta historia sucedió cuando tenía unos 17 años, y para que sientan el terror que sentí, es importante que se pongan en mis zapatos. En aquellos días, mis padres trabajaban hasta tarde al igual que mis hermanos. Entonces, mi principal entretenimiento era Internet, sobre todo un YouTube más joven y un Facebook sin tantas opciones de privacidad. Aquí es donde entra Nancy. No sé con exactitud en qué momento nos añadimos en Facebook, porque, reitero, eran otros tiempos y todos aceptaban todas las solicitudes de amistad entre todos, aunque fueran personas que no se conocían o tenían perfiles completamente vacíos. Al principio, cuando Nancy comenzó a mandarme mensajes, fue un poco extraño. Yo no era una persona particularmente popular entre las chicas, así que fue un evento raro. No dudé en empezar a contestar los mensajes, y la verdad es que rápidamente comenzamos a entablar una pequeña amistad. Con el paso de las semanas, Nancy y yo se podría decir que nos volvimos amigos. Todo iba bien hasta que comenzó a hacerme preguntas un poco más personales. Las preguntas nunca salían de temas como ¿qué te gusta hacer? ¿Qué música te gusta? Y cosas de ese estilo. Pero aquella vez, las preguntas comenzaron a ser más personales. ¿Qué edad tienes? ¿Cuáles son tus apellidos? ¿Dónde vives? Eres muy guapo. ¿Seguro que no tienes novia? Y ahí fue donde comencé a sentir un poco de paranoia. Les recuerdo que casi diario, hasta altas horas de la noche, estaba completamente solo. Mi casa era de un piso, y la barda que la rodea, aunque es alta, no lo suficiente como para impedir que alguien se metiera al patio de un salto desde la parte de atrás en donde había un camino de tierra bastante elevado. Eran otros tiempos y no nos preocupaba tanto, pero obviamente en la actualidad esa barda es más alta y está cubierto de rejas por todos lados. En aquel entonces, cuando Nancy comenzó a hacer esas preguntas, no pude evitar sentirme observado, ya que a mis espaldas había un ventanal que permitía ver toda la parte superior de la barda trasera. Y como dije, por la parte de atrás de la casa, la barda apenas te llega a la cintura. Aquí es donde comienza la peor parte. Cada día las preguntas incómodas que tanto me esforzaba por evitar sin sentirme que lo hacía de manera grosera, se hacían más frecuentes. Ella insistía cada vez más. ¿Estás solo en casa? ¿Cuántos familiares tienes? También me repetía mucho que yo era muy atractivo y que fuera su novio. Yo jamás respondí a esas preguntas, jamás di direcciones exactas u horarios. Claramente siempre rechacé esos comentarios porque yo no la conocía en persona. Comenzaba a asustarme bastante, pero no sabía cómo terminar esa conexión con Nancy. Le pedía fotos, le hacía preguntas, toda la información necesaria para saber que era la persona que decía ser. Y con todos los datos que recabé, no quedaba duda que Nancy era real, una niña de mi edad. Pero no entendía por qué estaba tan interesada en mi vida personal y en ser mi pareja, incluso después de pedirle que no solicitara información tan íntima y que en verdad no estaba interesado en una relación.
La gota que derramó el vaso ocurrió cuando una persona con quien no tenía amigos en común en Facebook me mandó solicitud. Yo acepté y nuevamente surgió esa extraña situación donde inmediatamente me mandó mensaje, como si estuviera pegado a su computadora esperando a que yo respondiera a su solicitud. En esta ocasión era un chico. No recuerdo el nombre, pero yo ya asustado y paranoico, inmediatamente encontré similitudes con Nancy. No pude evitar preguntarle a ella si conocía a este otro sujeto. Ella dijo que era su hermano mayor, aunque no se tenían añadidos a Facebook, lo cual era raro. Este otro sujeto comenzó a hacer las mismas preguntas intentando hacerlas pasar como plática casual, pero yo en mi paranoia ya detectaba cuando querían información. No pasaron ni 2 días desde que el hermano comenzó a hablarme y la historia se repitió. Recibí otra solicitud de amistad ahora con un supuesto amigo del hermano. Ya eran 3 personas que según querían ser mis amistades. Y luego se añadió el primo. Y luego otro amigo. Y todos hacían la misma plática. Y todos me pedían la misma información. Hasta este punto podría parecer simplemente una broma pesada. Pero aunque así hubiera sido, llegó el momento en que ya no soporté todo esto y bloqueé a Nancy. Supuse que había sido lo mejor. Pero entonces, todos los otros chats comenzaron a bombardearme con mensajes. No pasó ni 1 hora desde que había bloqueado a Nancy y los mensajes llegaron y llegaron como una ola. Era como si su falsa máscara de amabilidad se hubiera caído y hubieran dejado ver el verdadero carácter. Muy molestos me preguntaban por qué había bloqueado a Nancy, que por qué no me interesaba como novia, que por qué nunca quería salir con ellos y demás. Fue demasiado para mí. No podía acudir con nadie. Estaba solo en casa. Simplemente dejé de contestar mensajes. Comencé a ignorarlos a todos. No podía hacer más. En la noche me llegó mensaje de otro perfil. Me percaté de eso porque quería ver si aún mandaban mensajes, los cuales ya habían cesado hace unas horas. Pero ese mensaje de ese perfil en particular fue diferente. Se trataba de Nancy, desde otra cuenta. Esta no era nueva. Me percaté que ya la tenía creada desde hacía tiempo por la cantidad de fotos y fechas de las mismas. Yo no sabía que tenía ese perfil, por lo mismo tuve que entrar a ese nuevo para confirmar en medio de la conmoción si era la misma persona. Y lo era. Pero ahí fue donde sentí helado mi cuerpo, mis manos, mi espalda. Tuve la sensación de ser observado como nunca antes. El mensaje decía: «Estoy en Jarondo. ¿Podemos hablar?». Yo jamás le había dicho dónde rayos vivía. Le pregunté que de qué quería hablar. Me contestó que de la actitud de su hermano y sus amigos. Quería disculparse, pero en persona. Que no estaba molesta de que la hubiera bloqueado, pero quería disculparse en persona. Me preguntó dónde vivía yo con exactitud para que ella fuera hasta mi casa. Lo sentía irreal. Sentado frente a la computadora abracé mis piernas y ahí en posición fetal me percaté que en su foto de perfil de esa cuenta que no sabía que existía estaba Nancy. Y de fondo, una barda que reconocí como una cercana a mi casa en el camino de tierra que pasa por detrás. Comencé a llorar del miedo. No quería voltear al ventanal por miedo a ver gente observándome desde ahí. Y cuando por la foto me di cuenta de que estaba cerca, no me quedó de otra. Eliminé mi cuenta de Facebook para nunca jamás volver a abrirla. Actualmente tengo 25 años
Jamás me tocó ver a alguien asomándose por esa barda, pero el miedo de que fuera a pasar siempre estuvo ahí. Nunca volví a tener una red social con mi nombre completo, o siquiera el puro nombre. Siempre pongo apodos o siglas. No acepto solicitudes de gente que no conozco completamente en persona en ninguna red social. Tampoco volví a saber nada de Nancy y de toda esa gente que alguna vez se acercó a mí por ella. Aunque una vez, por curiosidad, años después de lo ocurrido, busqué el perfil de Nancy. Ahí seguía, con todas sus publicaciones y fotos, pero no hubo ya ninguna actualización desde aquellas fechas en que ocurrió todo. Nunca supe si era un grupo de gente con problemas mentales y emocionales, o solo fui víctima de un grupo intentando molestar a alguien, o quizá solo fue la misma persona haciéndose pasar por todas las demás. Sea cual sea la verdad, es algo espantoso. Gracias por leerme, Ger. Espero la anécdota sea de tu agrado. Quien menos esperas. Hola, Ger. Primero que nada, déjame decirte que me encantan tus videos y que, por cierto, soy nueva en tu canal. Espero que me leas, ya que cada que escucho estas historias sobre acosadores es porque en ciertas partes me he sentido identificada. Por cierto, que sea anónima, por favor. Me referiré a mí misma como Lucía. Bueno, tengo 21 años y he sido víctima de acosadores muchas veces. Tengo varias anécdotas, pero la que más me impactó y miedo me dio fue la siguiente. Esto sucedió en marzo de este año. Nuestra escuela nos había dado el aviso de regresar a clases presenciales debido a la pandemia. Yo estaba feliz porque no me gustaban las clases en línea. Aparte, no soy de salir más que a trabajar, entonces me aburría mucho en mi casa. En fin, comencé a ir a la escuela como de costumbre. Era un cuatrimestre bastante duro, ya que algunas asignaturas se me hacían muy difíciles y no podía concentrarme en otras cosas que no fuera a estudiar. Recuerdo que era un sábado en la mañana cuando me llegó un mensaje de Facebook, una solicitud de mensaje para ser más precisos. El usuario no tenía un nombre como tal, tenía como un apodo, el cual también quedará en el anonimato, aunque sí me gustaría dar el nombre de usuario. Casi no suelo conversar en Facebook porque solamente recibo mensajes de chicos urgidos y desesperados por la atención de una chica. Entonces dije, bueno, vamos a responderle a ver qué dice. Gran error. Cuando le contesté me respondió lo siguiente: soy un admirador tuyo, uno que te conoce bastante bien. Esto se me hizo raro, ya que no suelo tener muchos amigos, en especial hombres, y también me pregunté por qué diría esto. Le respondí: ¿por qué dices eso? Y además, ¿quién eres? Pronto lo sabrás, pero ahora no es el momento. ¿Y qué haces, mi bella Lucía?, preguntó. De seguro en tu casa, encerrada como siempre. Eso me asustó bastante, porque solamente mi familia sabe que no me gusta salir, y siempre suelo estar en mi casa. Después le dije que esto no era un juego y que por favor me dijera su identidad. No quiso. Decía que hasta que llegara el momento indicado, iba a saber quién era. No dije nada a nadie, ni siquiera a mis padres, porque no tengo una buena relación con ellos y me dirían que yo era la culpable de algún modo. Me pasó por la cabeza bloquearlo, pero como no había pasado nada realmente serio y tenía mucha curiosidad, decidí aguantar un poco antes de bloquearlo, y mejor me dedicaría a averiguar su identidad. Empezó a mandarme mensajes diariamente, diciéndome que llevaba conociéndome desde hace mucho tiempo, que le gustaba desde que estudiaba en la secundaria, ya que con mi uniforme me veía sexy
y muchas más cosas asquerosas que de verdad me daban bastantes náuseas. La única pista que me dio era que él era mucho mayor que yo, lo cual, para ser la primera y única pista, era de por sí realmente aterrador. Ya estaba muy asustada y estresada, tanto por él como por la universidad. De tanto enfocarme en este sujeto, reprobé algunas materias porque ya no me sentía segura cada que salía a un lugar, pues me decía que me veía muy bien en tal parte a la que iba. Era como si en todo momento me siguiera. Me metí muchas veces a su perfil para dar con alguna foto o nombre de algún conocido, pero nada. Hasta que un día me topé con una foto que se me hizo conocida. No era de su rostro, sino una imagen de un monstruo come galletas. Esto sin contexto parece un dato innecesario e inútil, pero en realidad es algo crucial. Cuando creé mi cuenta de Facebook, tenía unos 14 o 15 años de edad, y esa misma imagen la tenía como foto de perfil uno de mis primos, quien fue uno de los primeros en agregarme en la red social. Cuando me acordé de eso, me di cuenta que el que me andaba acosando era nada más y nada menos que mi propio primo. Al enterarme me asqué demasiado y me dio un miedo que no podrías imaginar. Lo bloqueé. Inevitablemente en alguna reunión familiar me topé con él, pero no me atreví a enfrentarlo. Sin embargo, sí que le dejé de hablar, lo cual extrañó mucho a mi familia, pero no expliqué nada. Desgraciadamente, y esto es lo peor de toda mi historia, esta no era la primera vez que alguno de mis familiares quisiera algo más conmigo, porque puede que ellos crean que no me doy cuenta, pero siempre ponen alguna excusa para tocarme o algo más. No les interesa que estemos en reuniones familiares y mucho menos cuando estamos solos. Hasta la fecha, lo estoy intentando superar yendo a terapia. Después de lo de mi primo, me dio una depresión y un asco hacia mi persona que no era ni medio normal, pero igual no dije nada ya que todos me tacharían como la culpable. En fin, espero que te haya gustado mi historia y te agradecería mucho si la llegas a poner en uno de tus videos, los cuales, por cierto, son geniales. Me despido. Un saludo. Un niño pequeño. Hola, Ger. Quisiera contarte una experiencia de acoso que me pasó, pero me gustaría mantenerme en anónimo. Bueno, lo primero que debes saber es que esto pasó y sigue pasando en mi escuela de música. A mí me apasiona mucho el arte, en especial la música, y por esto mi abuelo me regaló una guitarra, la cual estuve esperando por mucho tiempo. Ya con un instrumento en mano, mis padres me inscribieron en una escuela de música cerca de mi casa. Al principio pensé en hacer muchos nuevos amigos. Estaba emocionada. Pero cuando llegué, me di cuenta de que en el salón de guitarra, justo en mi horario, solo estábamos yo y un chico al cual llamaremos Diego. Este chico solo me vio y no me habló. Por los nervios y por su actitud tan antipática me cohibí y no pude decirle nada. Así pasaron un par de semanas hasta que él me entregó algo. Era una carta. En ella decía cosas como: «Eres muy bonita y doy gracias porque te conocí». Pero algo que no pude evitar notar es que esta carta parecía escrita por un niño pequeño, tanto por la letra como por su manera de expresarse y habilidades de escritura. Al parecer, este chico tenía un retraso mental, el cual hace que piense como un niño, pero esto no quitaba el hecho de que cada vez actuaba más raro. Cuando yo tocaba mi instrumento, se me quedaba mirando sin disimular. Cuando el profesor nos dejaba solos, me daba dibujos y otras cartas. Me sacaba pláticas incómodas
o simplemente me miraba. Yo no sabía cómo decirle que me sentía incómoda sin hacerle daño, ya que tengo una amiga la cual sufre la misma condición mental y sé por lo que pasa, pero quería explicarle que no me gustaba su comportamiento. Tuve muchas ideas para decírselo. No me agrada lo que haces, o tengo novia, o algo así, pero simplemente no me salían las palabras y creo que haber esperado mucho tiempo fue un error mío. Pues un día, mientras salía en dirección a mi casa, en algún momento sentí que me seguían. Primero pensé en personas que iban a una misma dirección, pero rápidamente se me hizo muy raro que tomaran exactamente la misma ruta que yo. Volteé para ver quién era y sentirme segura de algún modo, y ahí lo vi. Diego estaba siguiéndome a mi casa, pero cuando me giré para verlo, él trató de disimular yendo hacia otro lado. Obviamente me asusté un poco, así que aceleré mi paso hasta llegar a mi casa. Me da miedo pensar que un día pueda llegar hasta mi casa sin que yo me dé cuenta, tocar a la puerta solo para verme o incluso observarme durante todo el trayecto sin que yo me percate. Y si se lo preguntan, no se lo dije a nadie más que a mi novia. Me da miedo decirles a mis padres. Y mi novia y yo estamos tratando de buscar una forma de salir de esto. Gracias por leer. Adiós, Ger. Oscuros. Espero que ustedes no tengan acosadores como las personas de estas historias. Pero si tienen, entonces envíenme sus vivencias aterradoras al correo experienciasdehorror@gmail.com. Espero disfrutaran este video y si fue así, por favor, déjenme su like y compártanlo, que eso me ayuda muchísimo. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.